en camino para transmitir. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy, para escuchar la palabra de nuestro Padre, para poder ser instruidos por ella. Y es uno de los mejores momentos del día, entonces, en el cual podemos estar aquí a estas horas según su horario local y comenzamos. Muchas gracias, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes el día de hoy con el mismo ánimo de todos los días, del lunes a viernes, el mismo ánimo para nuestro Padre Celestial, para escuchar entonces la palabra el día de hoy con nuestro hermano Íbar Alvarado, como ya les comentaba, que nos va a traer la palabra del Señor con otro interesantísimo tema que se titula el día de hoy Jesús, Señor de Señores. Así que va a estar muy, muy interesante. Gracias a los hermanos de Mendoza, a los hermanos allá de los Estados Unidos, del centro sur de Chile, del Perú, de allá de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Ustedes nos animan mucho para que nosotros continuemos con esta linda labor de poder escuchar la palabra de Dios y convocar a muchos hermanos de diferentes partes de América para que entonces podamos ser instruidos, animados, exhortados y sentir el amor del Señor a través de las palabras que Él nos ha dejado escritas. Quisiera que vayamos a una oración primeramente para posteriormente comenzar entonces. Después de la oración daremos el pase a nuestro hermano Eduard y debo recordarles antes que todo que este estudio estará siendo transmitido a través de Facebook Live y después de haber terminado este estudio será subido a la página al canal de la iglesia, perdón, me confundí, a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que ahí lo pueden revisar nuevamente si desean volver a oírlo y si quieren compartirlo con alguien más que está interesado en las cosas del Señor, entonces lo pueden ver después de terminado el estudio ahí también en Facebook, perdón, en YouTube. Vamos a hablar entonces. Quisiera pedir a nuestro hermano Waldo Sánchez si fuera tan gentil de poder llevarnos en una oración, mi querido hermano, desde allá de Mendoza, Argentina para todos los hermanos que estamos aquí conectados. Hermano Waldo, por favor, si fuera tan gentil. Bien, buenas noches a todos y oremos. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, eternamente estamos dando gracias, Señor, por la misericordia y ese amor que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque aparte de alimentarnos carnalmente, nos alimentas espiritualmente, lo cual nos permite a nosotros fortalecernos en tu palabra, en tus mandamientos y para poder cumplir con mandamientos tuyos como es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Queremos estar preparados para las contingencias y las contiendas que tendremos con algunas personas que predican tu Evangelio, pero lo predican difamando tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, por este momento que es especial en nuestra vida. Todo lo que sea escuchar de tu palabra y aprender de la tuya debe ser muy especial para cada uno de los cristianos, por fortalecernos espiritualmente. Mi Señor, queremos pedir en esta tarde que tú puedas bendecir y guiar al hermano que nos traerá el mensaje esta tarde, que tú puedas, Señor, hacer que recuerde todo lo que ha estudiado y que nosotros podamos abrir el corazón para recibir tu enseñanza. También queremos orar por algunos hermanos que están enfermos, un par de hermanos en Buenos Aires, hermana Marta, y, y también por los hermanos en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, en la Argentina, donde hay solamente un grupo de 5 hermanos ahí que están sobreviviendo hace unos 2 o 3 años y queremos, Señor, que tú puedas concederle a ellos la fortaleza espiritual para no abandonarlo, porque sabemos, Señor, que este mundo lo puede absorber en cualquier momento si no están preparados. Mi Señor también da gracia a aquellos que se han eh, puesto en esta plataforma esta tarde, porque sabemos, Señor, que hay un interés en escuchar de tu palabra. A los que estén también por Facebook y por cualquier medio de comunicación digital, también, Señor, tú puedas bendecir a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir también a aquellos que mantienen esta plataforma eh, por tantos años, Señor, fuerte, y que tú puedas ayudarlos a seguir teniéndola por el tiempo que sea necesario. Mi Señor, queremos que te quedes entre nosotros, que sea nuestro golpe de honor, que nos acompañes en esta hora de estudio y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Waldo, por la oración de inicio.
Y vamos a permitir antes que todo dar la entrada a nuestra hermana Luz Dari también, que está desde allá, desde el Perú. Y vamos a pasar entonces ahora a escuchar la palabra del Señor por boca de nuestro hermano Eduardo Alvarado el día de hoy. Gracias, hermano, por haberse dado el tiempo ahora para poder compartir la palabra de Dios con todos nosotros. Adelante usted. Muchas gracias, hermanos. De antemano, gracias al Señor por permitirnos estar acá conectados. Sobre todo también gracias a los hermanos que nos extienden la invitación. Vamos entonces, hermanos, a estudiar la buena y santa palabra de nuestro Dios. La lección que tengo, o el título de la lección que tengo para esta tarde, para esta noche, es Jesús, Señor de señores. El apóstol Pedro, en su primera predicación del Evangelio, su primera exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, demostró con pruebas indubitables que Jesús no era un simple hombre o profeta, sino que, como el mismo apóstol Pedro lo dice, nuestro Señor Jesucristo fue declarado por Dios como Señor. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles podemos leer este suceso. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo número 36. El apóstol Pedro dijo las siguientes palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué gran declaración, amados hermanos, la que encontramos aquí de parte del apóstol Pedro. Una declaración que tocó en lo más íntimo el corazón de la audiencia que escuchaba, que como entendemos o como vemos en las Sagradas Escrituras, prácticamente estaba representado ahí todo el mundo o el imperio romano habitado. Habían de todas partes, de diferentes partes del mundo, y todos al escuchar esta predicación, dice las escrituras, que fueron movidos en su corazón, compungidos en su corazón, y eso los llevó a qué, dice las escrituras, a obedecer, a entregar su corazón al Señor Jesucristo, a rendirse al señorío de nuestro Salvador. Versículo siguiente dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos como, amados hermanos, este mensaje o esta declaración, esta enseñanza que abrió la mente, que abrió el intelecto, que abrió el corazón de aquellos que escucharan acerca de que Jesús es el Señor de señores, es el Señor sobre todo, llevó a que personas de diferentes partes del mundo, aunque eran judíos, habían de diferentes partes, diferentes lugares habitados, se rindieran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros, como cristianos, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como discípulos de Cristo Jesús, entendamos o caigamos en razón de lo que significa que Jesús es el Señor, es el Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra del Señor nos dice que un paso que nos lleva a la salvación y al perdón de pecados y a restablecer nuestra relación con Dios es que en fe debemos confesar, reconocer delante de los demás que Jesús es el Señor. Previo al bautismo, la Biblia nos enseña que debemos reconocer, confesar a Jesús como Señor. Eso lo podemos leer en la carta a los Romanos,
capítulo número 10, desde el verso número 8 hasta el verso número 10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos nosotros los cristianos, todos aquellos que hoy estamos, su mayoría aquí conectados, hicimos esta confesión de fe, que Jesús es el Señor. Hoy en día este título de Señor ciertamente ha perdido su peso o significado, porque hoy a todo el mundo, hoy a todo el mundo por respeto llamamos Señor, ¿no? Si llega, por ejemplo, una persona tocando la puerta, un señor tocando la puerta y yo no lo conozco, no sé su nombre, muchas veces decimos que quiero que se le ofrece Señor. Cuando vemos a alguien en la calle que no conocemos y necesitamos decirle algo, Señor, hágame el favor. Entonces, esto en cierta forma se ha perdido o ha perdido su peso como tal. Filipenses, que es un pasaje que creo que conocemos también bastante, en el capítulo número 2, hay una declaración, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra del Señor, en Filipenses capítulo número 2, verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús, vamos a devolvernos un poquito más, leamos versículo número 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, dice las Escrituras, es Señor para gloria de Dios Padre. El Nuevo Testamento nos arroja, amados hermanos, un significado fuerte con relación a lo que significa la palabra Señor. Les decía que hoy en día esta palabra ha perdido peso y en nuestro habla castellana se ha popularizado y ha perdido su significado. Pero el Nuevo Testamento nos arroja que esta palabra, que es la palabra curios, según el diccionario de Vine, es un adjetivo que significa posesión del poder o autoridad y se utiliza como nombre y se traduce en las escrituras bien como amo o señor. Amo o señor. Los esclavos, es decir, aquellos que eran vendidos o que eran ganados en alguna guerra, llamaban a sus dueños, a sus amos, aquellos que tenían toda la autoridad sobre ellos, que decidían, amados hermanos, sus vidas, sus voluntades, qué harían y qué no harían, llamaban a sus amos, llamaban a sus señores, a sus dueños, curios. Bajo el Imperio Romano se utilizaba esta palabra curios como tal para aplicar al César. Era una expresión que se le aplicaba al César, el curios. Los esclavos llamaban a sus patrones curios, pero el curios era la expresión dada al César y lo asociaban con divinidad, superioridad, primacía, era
lo excelso. Es más, los que estaban en el gobierno romano y los soldados acostumbraban a saludarse, mis amados hermanos, de la siguiente forma. Decían, el César es el Señor, y el otro respondía, sí, el César es el Curios, era lo que les decía, el dueño sobre todo o el dueño de todos. Cuando nosotros analizamos o en un contexto, nos metemos un poco en el contexto histórico y analizamos la carta de Romanos, lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, con relación a que ellos deben reconocer, confesar a Jesús como el Señor, como el dueño de todo, que estaba incluso por encima del emperador. Entendemos, hermanos, el significado valioso, el significado tan grande que los hermanos entendían. En la mentalidad de un romano, en la mentalidad de ellos, el César era el Cristo, el que estaba sobre todo, el que gobernaba encima de todo. Pero ahora, cuando vienen al Señor, podríamos decir que uno de los requisitos o una de las expresiones de su fe debe ser reconocer a Jesús y no al César como el dueño de todas las cosas. Es curioso, amados hermanos, encontrar que en el libro de Apocalipsis se nos habla de, de que nuestro Señor Jesucristo, el jinete montado en el caballo, lo leemos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19. Apocalipsis capítulo número 19. Y haciendo una descripción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra del Señor en el versículo número 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de los últimos imperios, el Imperio Romano, destacaba por su poder militar, por su agresividad en someter, ¿verdad? Por su fortaleza. Pero dice las escrituras que el Cristo, el Rey sobre todos, el Señor de señores, está por encima de todos ellos. Para nuestros hermanos en Roma, cuando escucharon esta declaración, era una declaración que los llevaba a tomar una decisión trascendental que los llevaría incluso a problemas sociales, a problemas, a problemas en su sociedad, pero era algo que marcaría sus vidas totalmente. Ahora, cuando hablamos de la mentalidad judía, que recordemos que también los judíos debían hacer esta declaración. Es más, Hechos capítulo número 2, versículo número 36 que leíamos, Pedro estaba hablando directamente a los judíos. Para ellos solamente había un Señor que estaba sobre todos, y era Jehová o Yahvé. Para ellos no había otro fuera del Señor. Encontramos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta declaración. Solamente Jehová es el Señor de todos. Y cuando Pedro les anuncia y les dice, miren, Jesús ahora es el Señor. Jesús ahora es
el dueño de todas las cosas. Esto llevó a los judíos, amados hermanos, a un conflicto, un duro golpe de rendirse a aquel que habían rechazado. El apóstol el apóstol Pablo es un testigo evidente o es un testimonio evidente de esto. Aquel que persiguió el nombre de Jesús y procuró hacer todo tipo de males contra la iglesia del Señor, cuando Cristo Jesús se le aparece, cuando Cristo Jesús aparece delante de él, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y te vemos, amados hermanos, como el apóstol Pablo terminó rendido ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, encontramos declaraciones claras con relación a nuestro Señor y con relación a nuestro Señor y soberano Cristo Jesús. Y una declaración que quiero citar es la declaración que hace el libro de los del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, vamos a leer en el Salmo número 8. Salmo número 8, versículo número 1 y versículo número 2, donde encontramos, amados hermanos, una profecía, por así decirlo, una referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo número 8, vemos en el versículo número 1 y también el versículo número 2. Salmo número 8, versículo número 1 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este es un pasaje, amados hermanos, referente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, verso número, podemos leer versículo número 15 y versículo número 16. Dice la palabra del Señor así. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cristo Jesús, Señor sobre todos. Es lo que dice la palabra del Señor. Para los judíos, amados hermanos, como les decía, solo Jehová era el Señor, pero ahora debían reconocer que Jesús es el Señor, es decir, Dios encarnado, Jehová encarnado. Reconocer, amados hermanos, a Jesús por Señor, como lo dijo el apóstol Pedro, era reconocer su autoridad, reconocer su divinidad. Cristo es el Señor. Ahora,
¿Qué implica esto? Hemos visto, hemos considerado algunos de estos textos. Cristo es el Señor. Los romanos o los gentiles debían reconocer que Él era el Señor. Los judíos debían reconocer que Él era el Señor porque fue lo que Dios, según lo que leíamos en la carta a los filipenses, ha ordenado. Volvamos a leer ese pasaje, Filipenses capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses capítulo número 2, amados hermanos. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, toda rodilla se doble ante nuestro Salvador. Reconozca a Jesús por Señor. Reconozca su autoridad. Reconozca que debe obedecer. Cristo nos explica o nos ilustra un poco esto con relación a su señorío. En Lucas capítulo número 10, encontramos estas palabras de este general o este comandante romano que nos explica claramente el señorío de Cristo Jesús. Ahí leemos en el capítulo número 7, versículo 6 y al versículo número 8. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pues dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este ve y este va, y al otro ven y viene, y a mi siervo al esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del que había estado enfermo. Reconocer el señorío de Cristo Jesús es reconocer su autoridad y rendirnos en obediencia a lo que Él ha ordenado, a lo que Él diga. Este centurión nos da un ejemplo de reconocer a alguien que está bajo autoridad. Él, hablando de Cristo Jesús, nuestro Salvador, dice, mira, yo también soy alguien puesto en autoridad, y a alguno le digo, ve y va a ir. A otro le digo, viene y va a venir. A mis siervos les digo, hagan esto y esto harán. Conocer a Cristo Jesús como Señor va más allá que simplemente decir unas palabras hermosas o unas palabras diciendo tú eres el Señor. Reconocer a Cristo Jesús como Señor es entender el concepto de señorío y de la autoridad a la cual la autoridad que Él tiene sobre aquellos que hemos decidido rendirnos, aquellos que hemos decidido reconocernos y entregarnos a Él como nuestro amo, como nuestro Señor. Pero vemos, hermanos, que la Biblia nos dice que Jesús es el Señor. Lo declaró el apóstol Pedro,
lo declaró el apóstol Pablo, que Él es el Señor. Pero, ¿por qué es el Señor, nuestro Señor Jesucristo? Debe haber razones de peso, debe haber razones que nos lleven a convencernos de ello. Bueno, vamos a analizar rápidamente, amados hermanos, algunas razones de por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Señor. Primeramente debemos entender que Él es el Señor porque es el creador de todo. La carta a los Hebreos, en el Hebreos capítulo número 1, versículo número 2, nos dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo siguiente. Carta a los Hebreos, capítulo número 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el Señor, amados hermanos, porque Él es creador. Él es el dueño de todas las cosas. Por medio de Él y para Él. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1 hasta el versículo número 4, nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1 al 3, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan dice que Jesús, el Señor, no es algo creado, sino que es creador de todas las cosas, igual que el Padre. Juan capítulo número 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, ese verbo que Juan nombra en Apocalipsis 19, verso 16, el verbo de Dios, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan lo describe de la siguiente forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús es Señor de señores, porque Él es creador. En Hechos capítulo número 20, versículo 28, encontramos que Jesús es Señor de señores, es nuestro Señor, porque Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio de nuestra liberación. En la antigüedad, para que una persona fuera esclava de otra, era una persona que uno era vendida o era comprada por alguien. Una persona se hacía esclavo de otro porque alguien pagaba el precio, sea por su rescate o sea el precio demandado por otro. La palabra del Señor dice que Cristo Jesús es nuestro Señor porque Él nos ha redimido, nos ha comprado. Le pertenecemos a Él por ello. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo número 20, versículo 28. Por tanto, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Somos
siervos de Cristo Jesús, porque Él nos ha comprado con su propia sangre. Eso lo dice Pedro también. El apóstol Pedro, aquel que declaró a los judíos en su primer sermón evangelístico que Jesús es el Cristo, el Señor, nos explica que Él es nuestro Señor porque Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Primera de Pedro, en el capítulo número 1, vemos en el versículo 18 y versículo número 19. Dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el Señor, sobre todo, porque es el creador, porque es nuestro redentor. Pero también la Biblia nos enseña, amados hermanos, que Cristo Jesús es nuestro Señor, como dice las Sagradas Escrituras, porque fue declarado Hijo de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, Romanos capítulo número 8, verso 17. Dice, Romanos capítulo número 8, versículo número 17. Perdón, hermanos, ese no es el pasaje, discúlpenme. En Hechos de los Apóstoles, vamos a leer mejor este pasaje, discúlpenme, hermanos. Hechos capítulo número 10, versículo número 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo número 36. Dice así la palabra del Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y todos nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien colgándole en un madero, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Cristo Jesús, amados hermanos, es Señor porque es el Hijo de Dios. Fue declarado por Dios el Padre como su Hijo, por medio de la resurrección y de todas esas obras maravillosas que hizo nuestro Salvador. El libro de los Salmos, Salmo capítulo número 2, versículo número 7.
Salmo capítulo número 2. Dice así el Señor en su santa y buena palabra. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. La palabra del Señor nos habla y nos dice que Cristo Jesús es el Señor por cuanto Él es el Hijo de nuestro Dios. Él es el que nos rescató. Él, amados hermanos, es Señor de todos. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo nos da esta declaración. Efesios capítulo número 1, versículo número 21, dice la palabra del Señor así. Dice así la palabra del Señor. Vamos a devolvernos hasta el versículo número 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo sometió y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús, amados hermanos, es Señor de señores. Todo, absolutamente todo, amados hermanos, está bajo el dominio de nuestro Dios. En Hechos capítulo número 10, verso 36, leemos. Hechos capítulo número 10, versículo número 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Es bastante interesante, amados hermanos, notar, hay muchos, podríamos decir, conspiraciones, si se puede nombrar así, o personas haciendo alusiones de que a lo largo de la historia, en diferentes culturas y en diferentes tipos de sociedades, se han levantado también personas, o podríamos decir así, seres, reclamando este título de Señor de todos. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 5, hablando, por ejemplo, a los Corintios, dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Miren, estaba investigando, amados hermanos,
acerca de este tipo de pensamientos que hay con relación a que Jesucristo es, eh, o muchas personas que hacen un tipo de paralelismo, de comparación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con, por ejemplo, algunos dioses egipcios y griegos, diciendo de que pareciera que los judíos, cuando hablaron del Mesías y hablaron del Cristo, pareciera que se estuvieran copiando de estos personajes. Por ejemplo, los egipcios tenían un personaje, un dios que adoraban, Horus, y decían, mire, este Horus es muy parecido al Cristo que predican los judíos, porque este también nació de una virgen, este también fue muerto y resucitó. Los griegos tenían a Dionisio, que también en cierta forma efectuó, según ellos, un paralelismo igual que Jesús, y entre otros. Pero la Biblia nos enseña, o podemos nosotros tomar, si nos tomamos el tiempo de investigar estos supuestos dioses y estos supuestos señores que simplemente fueron mitos, simplemente fueron pensamientos, por así decirlo, explicativos de muchas cosas que las naciones utilizaban para denominar, por ejemplo, la prosperidad, la fertilidad, pero no hay evidencia real, no hay evidencia tangible y verdadera de que los supuestos dioses y señores de los cuales hablan la mayoría de, por así decirlo, conspiracionistas, hablando de que muchos de los escritores o algunos de los escritores de la Biblia tal vez pudieron tomar referencia de esto. Nuestro Señor Jesucristo es Señor sobre todo. Ya vimos las características que nos presenta la Biblia y no hay comparación a Él, porque tenemos testimonios reales tomados de las Sagradas Escrituras, pero también tenemos testimonios fuera de la Biblia, de personas que ni siquiera fueron cristianas, pero reconocen que Jesús de Nazaret, fue alguien especial, alguien real, alguien que se puede corroborar su existencia. De Horus, de Mitra, de Dionisio, que dicen que son paralelismos de el judío, del judío, perdón, de Jesús el judío, no se puede comparar, sino solamente son mitos y leyendas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Señor de todos, en realidad, verdadero, victorioso, triunfador sobre todo, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el error. Cristo Jesús, amados hermanos, es Señor de todos. Como leéis, como nos explicaba nuestro hermano Pablo, que Dios lo ha colocado sobre todas las cosas. Ahora, quisiera aplicar este pasaje o esta enseñanza a nuestra vida como iglesia. Una característica de nuestro Señor y Salvador es que Él es cabeza de todo. Y todos debemos estar dispuestos, hermanos, a rendirnos en obediencia a nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, lo deja totalmente claro. Efesios capítulo número 1, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. Debemos nosotros como cristianos someternos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos deja, amados hermanos, claridad en cuanto a su señorío.
Y espera el Señor que nosotros, reconociendo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesús, que es una autoridad suprema, como dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando usted, hermano, se sometió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando aceptó su soberanía sobre su vida, debe ser algo real y verdadero en nosotros, algo voluntario cuando reconocemos quién es Él para nosotros. En el libro de los Salmos, Salmo capítulo número 110, perdón, Salmo capítulo o el Salmo 110, vemos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Nuestra obediencia a nuestro Señor debe ser una obediencia total, permanente y voluntaria. Este salmo nos dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que ese es un texto mesiánico, es una profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este salmo afirma la autoridad de nuestro Señor. Cuando Dios dijo, siéntate a mi diestra, está hablando de Jesús reinaría con Dios el Padre, siendo el Señor de todo, que dominaría y reinaría sobre todos, sobre los enemigos, pero también sobre aquellos que se someterían a Él, como nosotros, su iglesia. Pero sigue diciendo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Verso 3, y tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Muchos de nosotros hoy en día, amados hermanos, se cumplen nosotros las palabras del Señor Jesús, porque muchos a veces lo llamamos Señor, Señor, pero en la práctica a veces estamos muy distantes. Es algo absurdo, es algo necio llamar al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesús, Señor, si no estamos dispuestos a obedecerlo. Si estamos cuestionando su autoridad. Sí, la Biblia dice esto, pero a mí me parece mejor esto. ¿De qué sirve, amados hermanos, si llamamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir fielmente su voluntad? En Lucas capítulo número 14, dijo nuestro Señor Jesús estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lastimosamente, amados hermanos, hay una gran cantidad de personas diciendo o llamando a Jesús el Señor de sus vidas, diciendo que aman al Señor, pero lastimosamente, amados hermanos, sus obras dicen otras cosas. Muchas veces le estamos ofreciendo, son las obras al Señor. Muchas veces nuestro corazón es fiel a otros señores, al dinero, al materialismo o incluso a nuestro propio cuerpo.
Mis amados hermanos, Cristo es el Señor sobre todo. Cristo es el Señor de señores. Y si en realidad somos siervos de Cristo Jesús, debemos procurar o debemos entender que la misión o nuestro deber como verdaderos siervos es obedecer, obedecer, rendirnos totalmente a la voluntad de nuestro Dios, rendirnos realmente a la voluntad de nuestro Señor. Hace poco estaba estudiando, o más bien estaba revisando lo que algunos hermanos dicen con relación al matrimonio. Y se observa claramente el esmero de muchos hermanos que dicen que Jesús es un Señor, de cambiar la instrucción de Cristo Jesús. Y se ve el esfuerzo de cómo los hermanos tratan de cambiar la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto ocurre, amados hermanos, lastimosamente en muchos aspectos de las enseñanzas de nuestro Señor. Si Jesús realmente es nuestro Señor, debemos estar dispuestos a obedecer todo cuanto Él ha mandado. En el libro de Lucas encontramos esta referencia, es una referencia clara. ¿Cuál es la posición de nosotros que hemos aceptado el señorío de nuestro Salvador? Dice la palabra del Señor así en Lucas capítulo número 17. Lean conmigo, hermanos, ya vamos a terminar. En Lucas capítulo número 17, versículo número 7, dice la palabra del Señor así. Lucas capítulo número 17, verso número 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho, se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Los siervos, amados hermanos, no estamos en la posición de exigir. Los que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro amo y nuestro dueño, no estamos en la posición de opinar o de exigir algo. Estamos en la posición de obedecer, de cumplir, de hacer lo que Cristo Jesús ha dicho que hagamos. Y quiero terminar con esta cita, amados hermanos, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos llama y nos invita a hacer algo, amados hermanos. Nos invita a que hagamos algo al reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor. ¿Y qué es? Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Primera carta de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 3, versículo número 15. Y si me lo permiten, hermanos, me gustaría leerlo en esta versión, una versión que me gusta mucho, y es la Nueva Traducción Viviente, porque pienso que
transmite la idea. Pedro le está diciendo a los hermanos que no importa lo que tengan que sufrir, lo que tengan que aguantar, lo que tengan que soportar por hacer la voluntad del Salvador. Y dice estas palabras, versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Adoren, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesús, es el Señor de señores. Pero para muchos no lo es. Para otros dicen serlo, pero no lo demuestran. Ojalá que para todos nosotros, hermanos, Cristo Jesús sea el Señor por completo, el curios de nuestra vida. Mis amados hermanos, muchas gracias. Espero haber sido entendible y que podamos recordar y nunca olvidar esto, lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestro dueño, es nuestro amo. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Eduardo, por habernos traído este lindo tema el día de hoy y por haber ayudado a entender y comprender, por sobre todas las cosas, que Dios es Señor de señores y que así debemos tenerle todo el respeto que Él se merece, porque Él es el creador de todas las cosas. Gracias, hermano, por haberse hecho el tiempo, entonces, por haber compartido la palabra de Dios con todos nosotros. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir a ver si nuestro hermano David está en condiciones de poder guiarnos en una oración, hermanito. Buenas noches. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermanito, perfectamente. Oremos. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, buen Señor, agradecemos, Señor, todo tu cuidado y bendiciones para con nosotros, porque nos provee, Señor, cada día el pan nuestro que viene del cielo, que alimenta nuestra alma, que es tu palabra, Señor. Ese pan que descendió del cielo, nuestro Señor se identificó como el verdadero pan del cielo, que alimenta y da vida al mundo. A través de tus palabras, Señor, reconocemos y entendemos, por lo que nos enseñó nuestro hermano Igor, de que no somos nada más ni nada menos que propiedad tuya. Ayúdanos a valorar, Señor, estas cosas que muy poca gente valora, Señor, pero nosotros como iglesia tuya debemos tenerlo como un gran tesoro, tu bendita palabra, y aquellos hermanos que nos estimulan a seguir adelante, Señor, en este mundo tan tenebroso. Danos el descanso reparador. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas que sufren dolencias en la carne. Y te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, por habernos provisto, Señor, de todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Tu amado Hijo nos enseñó el camino, que es un camino angosto. Cuesta caminar por una senda estrecha. No es fácil pasar por una puerta angosta. Pero estamos en esta lucha, Señor, mientras estamos en este mundo. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a mirar siempre hacia el cielo, de donde algún día vendrá tu amado Hijo a buscarnos, Señor. Te agradecemos todas las bendiciones espirituales y materiales
Elevamos esta oración y damos gracias y pedimos bendición para todos los que estamos en esta plataforma, en los diferentes medios que hay, Señor, a través del Facebook, del YouTube y quizás otras. Bendícenos, Señor, te necesitamos cada día. Oramos, Señor, y damos gracias por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano David. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que así como comentaba nuestro hermano en su oración, hemos estado también transmitiendo por Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Y han estado conectados el día de hoy, por ejemplo, nuestra hermana Tomasita Sánchez, Rubiela Cortés López, Julio César Telles, desde allá de Colombia, nuestro hermano Víctor Manuel Molano, el hermano Garner Hall, desde los Estados Unidos, Juanita Vera, Marín Pinto, Ilvia, Roselina Miranda, Seila Soto y Sandra María Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron entonces escuchando este interesante tema que ha traído nuestro hermano Ibar Alvarado, y quiero comentarles también que algunos de ellos han dejado algún mensajito aquí en la página de Facebook Live. La hermana Rubiela Cortés López dice: gracias, hermano, por tan edificante lección. Saludos y bendiciones. Hermana Sandra María Espinosa Rosales también dice: buenas noches, bendiciones, mis amados hermanos, saludos. Queremos dar las gracias a cada uno de ellos, a cada una de ellas por sus mensajes, por haber estado aquí oyendo la palabra del Señor. Y pasamos entonces ahora a la sección de comentarios o agradecimientos a nuestro hermano por el mensaje que hemos escuchado el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, hermano, por compartir con nosotros, y ojalá que no se pierda, que hable después con la administración cuando lleguen del viaje de allá de Ecuador y nuevamente podamos escuchar la palabra de Dios por boca de usted, mi querido hermano. Por supuesto, también enviándole saludos a todos los hermanos en la congregación donde usted se reúne, hermano querido. ¿Alguien desea emitir algún comentario a lo que hemos... Hermano, yo quiero dar gracias, aprovechando que Sí, tengo el micrófono abierto, y pedir un favor. Yo estoy diga. en estos momentos en Victoria, cerca de Temuco, Ah, y mire. quiero reunirme con el hermano Sergio Pino, y desconozco la dirección porque no me la sé de memoria. Si alguien me la puede dar, hermano, yo la anoto rapidito, y el Ujú. horario. Solamente eso. El Y hermano gracias, hermano. Rigoberto me parece que tiene la dirección, ¿no es así, hermano Rigoberto? Él puede asentir con la cabeza ahí que... Mientras tanto está buscando el micrófono para poder darle la dirección, para que pueda reunirse con ellos también. ¿Ah? Gracias al hermano Edward. Ah, sí, por supuesto, de todas maneras. Con todo gusto, hermano, y toda la gloria para nuestro Dios. Amén. El hermano Rigoberto, bueno, mientras el hermano Rigoberto trata de encontrar tanto la dirección como el micrófono para poder darle la dirección, también podemos pasar a otro hermano mientras tanto. ¿Ya? La hermana Luz Dari, por ejemplo, quisiera decir algo. Sí, buenas noches, hermanitos. Excelente mensaje, hermano Alvarado. Dios te bendiga siempre, bendiga a tu familia, te siga dando sabiduría, entendimiento. Muy bonito ese mensaje. Tiene nuestro Señor para nosotros como cristianos. Así es. Que Gracias, hermano, por tus buenos deseos y que el Señor Bien, te esté concediendo bendiciones, Hermano, hermano. de todo. hermano Hermes, Sí, hermanito Rigoberto, dígame. para comunicarle a nuestro hermano la David. dirección, Ok, ahí debe tener el si, hermano David el si lápiz. tiene que anotar, hermano David, Sí, dele nomás. ya. El local se encuentra, hermano, en la calle Vicuña Maquena. A ver, perdón, no, es General Maquena. Ah, Hay dos General Maquenas Maquena. acá, y siempre me confundo, claro. Y esto está saliendo del puente nuevo de Padre Las Casas hacia el centro de Temuco, a 1 cuadra y media aproximado. ¿Ese es General Se Maquena encuentra número cuánto? con León Gallo. General Maquena con León Gallo. Esquina León Gallo. Toda la esquina, claro, en toda la esquina. Muy Una bien. casa antigua. Arriba tiene el local, tiene un letrero que dice se vende esta propiedad. Ujú. Es una casa antigua, hay unos departamentos nuevos al frente. Ese es el local donde nos congregamos el día domingo. Muy bien, pues. General Maquena con León Gallo. Hermano Ahí está. Roberto, gracias, ya lo anoté, gracias. Exactamente. El horario, León Gallo con Maquena, hermano. Horario, el horario. horario. El horario de 10 en adelante hasta las 12 por ahí.
10 de la mañana. Si Dios permite, nos vemos el domingo, hermano. Gracias. Dios lo Gracias. permita, por hermano. Vamos a Muy estar bien. contentos al verle. También hacemos conexiones aquí dentro de la plataforma para que los hermanos que están fuera de su congregación puedan llegar del otro lado también. Tenemos diferentes servicios, mis queridos hermanos, aquí en esta plataforma, así que muy bien, muchas gracias. Bien, estamos terminando ya. Yo de aquí me voy a otro estudio bíblico de inmediato. Agradezco a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Gilbert, nuestra hermana Marisa, nuestra hermana Valeria, nuestra hermana María Victoria, nuestra hermana Yolanda, nuestro hermano Rogelio, nuestro hermano David, Ídor Alvarado, que ha estado aquí con la gracia del Señor, y a nuestro hermano Rigoberto, por supuesto, que han estado escuchando la palabra de Dios. Les Hermano, agradezco, muchas gracias. aquí, hermano Jorge. Dios les bendiga. Gracias, hermano Jorge, hermana Marisa. Gracias, hermanito. Bonita Dios les bendiga. lección. Muchas gracias. Todo Hasta el gusto, lunes, si Dios quiere. hermanito. Muchas gracias, Muy buen hermanos. estudio, hermano Edward. Saludos a Dios sus le hermanos bendiga. por allá, a la familia Gracias por espiritual. venir, hermano Edward. Hermanos, bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Hermanos, bendiciones. Buenas noches para todos. Muchas Buenas gracias. noches.